comenzamos nuestro segundo vídeo para hablar de la dinastía 12, pero ahora en concreto la época de Amenemhat I, el fundador de esta dinastía. Si en el vídeo anterior hablamos de la dinastía 11, que transcurre básicamente en el siglo XXI y en la primera mitad del siglo XX a.C., ahora con Amenemhat I, para hacernos una idea, estaríamos hablando en torno del año 1939 a.C. si utilizamos la cronología publicada por Hornung, Krauss, etc., en fechas recientes. Volviendo al Papiro Real de Turín, tenemos una referencia muy interesante. Tras la serie de monarcas y el cómputo general de reinados de estos monarcas de la dinastía 11, tenemos un texto indicado por la flecha de color rojo, donde se habla, hay una pequeña laguna que diría algo así como los reyes de Yavinegenu, la residencia de Ichitawi. Ichitawi es la nueva capital que se crea en Egipto. Se va a abandonar Tebas y se realiza un traslado de la administración a este nuevo emplazamiento, sobre cuya localización hablaremos posteriormente. Y ya continúa, tras esta referencia a los reyes que sitúan su residencia en Ichitawi, continúa con la lista propiamente dicha de monarcas de la dinastía 12. El primero ha perdido parte de su nombre, pero aún se lee los signos finales. Se refiere a Sejetep Ibra, que corresponde con Amenemhat I. El siguiente monarca sería Jeper-Kara, que es Senusret I, cuyo reinado, según indica el Papiro Real de Turín, sería de alrededor de 45 años. Y como veis, en el listado del papiro se han perdido el nombre de los siguientes monarcas. Esto no supone problema porque sabemos la seriación perfectamente, pero por lo menos sí que aparecen los años de reinado que tuvo cada uno de estos. Sigamos a esta otra lista de reyes, mucho más sencilla. En este caso estamos hablando de la lista de Saqqara, de época de Ramsés II. Vemos la serie completa de monarcas de la dinastía 12. En este caso empezaríamos por el número 44, Sejetep Ibra, que es Amenemhat I, y continuaríamos hasta el número 37, que es la reina Sebek-Neferu. Aquí utiliza el nombre Sebek-Kara, que es la última monarca de esta dinastía. Y en el recuadro azul podéis ver indicados en el número 46 a Mentuhotep II y en el número 45 a Mentuhotep III. Aquí también falta Mentuhotep IV. La profecía de Neferti nos habla de cómo un rey llamado Ameni estaba destinado a reunir las dos coronas. Este Ameni es una abreviatura de Amenemhat I. Fijémonos cómo en la lista real de Turín o en la lista de Saqqara y en otras nos falta siempre el nombre de Mentuhotep IV. Por eso, de algún modo, se ha pensado que Amenemhat I podría haber accedido al trono de manera irregular y este acceso habría provocado la damnatio de Mentuhotep IV. Pero la realidad es que existen otros documentos que hacen pensar que a lo mejor esto no es así. Sin ir más lejos, recordemos aquel relieve del puerto de Ain Sugna, donde vimos una inscripción de Mentuhotep IV, Neptawira Mentuhotep IV. No lo comentamos en ese momento, pero ahora es quizás idóneo indicar que muy cerca de esa inscripción hay otra que habla de Amenemhat I. Y en cambio la de Mentuhotep IV no fue borrada. Quiero decir con esto que quizás la situación no es la que durante tanto tiempo se ha indicado. A lo mejor la sucesión entre Mentuhotep IV y Amenemhat I fue más pacífica de lo que se pensaba. Sin ir más lejos, en otras fases de la historia de Egipto, un monarca que no ha tenido descendientes varones en vida ha legado el poder a uno de sus altos funcionarios. Y este Amenemhat I muy probablemente es el mismo visir Amenemhat que aparecía mencionado, si recordáis, en una inscripción del Wadi Hamamat de Mentuhotep IV. En la inscripción de la profecía de Neferti se dice que Amenemhat levantará los muros del gobernante para impedir que los asiáticos entren en Egipto. No sabemos exactamente qué significa los muros del gobernante, si en realidad son una serie de fortalezas, de puestos de control. En todo caso, es un sistema de seguridad que se crea para frenar un problema creciente en el este del delta.
otra manera de frenar este problema o de sacar rendimiento a la situación de inmigración que se podía producir en esta región del delta fue la creación, por ejemplo, de el Hut de Amenemhat, que es una finca localizada actualmente en el yacimiento de Svet Rushdie, una finca que sin duda pues, puso en explotación una gran extensión de tierras para producción cerealística, ganado, etcétera, y donde podemos pensar que sin duda muchos trabajadores eran de origen no egipcio, procedentes de la región palestina, de Canaán. Las inscripciones vinculadas a Amenemhat I indican cómo en la última fase de su reinado, que se considera duró 30 años, tuvo intervenciones en Nubia. Incluso hay una referencia del año 29 para Semna, que está en la segunda catarata, un poco más al sur de la fortaleza de Buchen. Pero también tenemos una posible intervención en la región libia, es decir, que hay actividad militar más allá de las fronteras naturales de Egipto. Ahora bien, con Amenemhat I hay un aspecto que llama la atención y al que ya hicimos referencia al hablar del Papiro Real de Turín, y es que la residencia se sitúa ahora en Ititawi, abandonando Tebas. El abandono de Tebas quizás tenga que ver con la situación política precedente. Fijémonos que en realidad no sabemos dónde está Ititawi, sabemos que queda cerca de la región de Fayum. Dado que este monarca se enterró en el List, podríamos pensar que Ititawi queda muy cerca del List. Incluso podría haber sido el poblado de la pirámide vinculado a su pirámide del List. En todo caso, se sitúe donde se sitúe Ititawi, sabemos aproximadamente en qué zona está, y esta zona evidentemente queda muy cerca de Heracleópolis, lo que fuera la antigua capital de las dinastías heracleopolitanas, que durante buena parte del primer periodo intermedio detentaron el poder dominante en este Egipto fragmentado. Así que la localidad de Ititawi, el traslado de Tebas, de la residencia de Tebas a Ititawi, sin duda podría vincularse a un intento por controlar más un territorio muy cercano a Heracleópolis, donde quizás aún sobrevivían alianzas de estos antiguos reyes de Heracleópolis, así iban a ser mejor controlados. Las instrucciones de Amenemhat, que es un texto muy bonito donde el monarca da una serie de consejos éticos, morales, políticos a su hijo Senusret I, una vez le va a ceder el trono, ¿no? Pues en estas instrucciones se nos da cuenta de cómo fue el final de Amenemhat I, de cómo fue el asesinato lo que le quitó la vida, ¿no? Se habla de una conjura. Fue después de la cena, nos cuenta las instrucciones de Amenemhat. Descubrió que se trataba de una disputa de la guardia cuando empezó a escuchar los sonidos de las espadas, ¿no? Bueno, la cuestión es que este texto nos habla de cómo él no pudo hacer nada, se vio solo y fue asesinado. La historia de Sinue, que todos conocéis, también nos habla de este momento dramático, pero además nos pone una fecha, el año 30, tercer mes de la estación de Ajet, el día 7. Se habla del ascenso de este dios, que es el rey, a su horizonte, es decir, de la muerte del rey, y de cómo su hijo, Senusert, se encontraba en ese momento de campaña en Chegenu, la región libia. Antes de que se produjera el traslado a Ititawi, Senusert, Amenemhat I, perdón, comenzó a construir su monumento funerario un poco al sur de Deir el-Bahri. Los restos, prácticamente una estructura en sus comienzos, poco es lo que se ha hallado en el lugar, son relativamente similares a la estructura de Mentuhotep II en Deir el-Bahri. La cuestión es que una vez se abandona Tebas, evidentemente pues también se abandona este lugar como necrópolis real, y la situación lleva a que la tumba del monarca Amenemhat I se vaya a realizar ahora en las cercanías de Ititawi. Tenéis un artículo interesante de Dorothea Arnold que nos habla de la estructura que hemos visto anteriormente y las razones por las cuales
piensa que esta debe vincularse a Amenemhat I y no a otro rey, por ejemplo, de finales de la dinastía 11. Es en el List donde Amenemhat I finalmente construyó su monumento funerario. Construyó una pirámide de 55 metros de altura, con unas inclinaciones de sus caras de unos 54 grados. Es una pirámide aún construida en piedra, con la entrada en el norte, como es habitual. Actualmente la cámara sepulcral queda por debajo del nivel freático, no se puede acceder a ella, pero lo interesante de esta pirámide es que en su núcleo, por ejemplo, se han encontrado multitud de bloques, muchos de ellos pertenecientes a la rampa ceremonial del rey Jufu, o por ejemplo también piezas que proceden del complejo funerario de Jafra, es decir, que ya en esta época, con total evidencia, prosigue un desmantelamiento de monumentos funerarios antiguos para realizar nuevas construcciones.